En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Jesús, esta noche que estamos reunidos para tratar temas que a veces son no entendidos bien, pido, Señor, que derrames tu Espíritu Santo primero para que tu sangre victoriosa en la cruz sea eficaz en nuestra vida, que pueda conquistar todo lo que nos divide, no solamente interiormente de ti, pero también entre nosotros mismos como iglesia. Pido, Señor, que tu sangre poderosa nos sane en cuerpo, alma y espíritu. Y pido que ahora que vamos a hablar el primer tema sobre la primicia de Pedro, el papado, pido, Señor, que nos des la gracia para entender, y a mí me des la gracia para comunicar lo que tengo que comunicar con amor y con claridad. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, hermanitos, les quiero agradecer a cada uno de ustedes acá en Guayaquil, donde hace frío, que han venido de nuevo. Y quiero tratar esta noche, comenzando el primer tema de la noche, sobre lo que se llama la doctrina, la primicia de Pedro, que básicamente es la doctrina para hablar del papado, el papa, no la yuca, el papa. Porque una diferencia grande entre nosotros, católicos, cristianos y cristianos que aman a Jesús, es que el papa, y la pregunta es si Jesús quiso que su iglesia tuviese un papa o es un invento católico. Obviamente esto era uno de los temas que yo como anticatólico más luchaba y discutía y retaba a los católicos que no existía el papado. Y la doctrina es sobre la primicia de Pedro. Si Pedro de verdad es primero en autoridad sobre los otros apóstoles y la iglesia y sus sucesores. Vamos a comenzar, y este tema toma tiempo. Estamos acá para aprender. No quiero darles un tema light. Tenemos que tener hambre. En Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13, lo que vamos a ver es que el Señor va a decir ciertas cosas, a veces a 72 discípulos, a veces habla a los 12 y a veces habla a los 3, pero hay cosas que le dice a uno que no le dice a nadie más. Escuchemos lo que dice. Lucas 6, 12 y 13. Por aquellos días Jesús se fue a un cerro a orar. Interesante que Jesús escoge sus 12 apóstoles, apóstolos, los enviados, y pasó toda la noche en oración, toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. La palabra discípulos en griego, máthetes, literalmente significa uno que oye. Si eres discípulo, todo bautizado es discípulo, máthetes. De ahí donde sacamos la palabra matemáticas, máthetes. Y máthetes, uno que oye. También vamos a ver un lindo texto en Isaías 50, versículo 4. Para ser discípulo tenemos que, por eso Dios nos ha dado 2 oídos y una boquita. Tenemos que aprender a escuchar al Señor. ¿Qué me está diciendo el Señor? Y habla en diferentes maneras, en distintas formas. El punto es que necesitamos aprender a escuchar la voz del Señor. El mismo Evangelio de San Juan, cuando Jesús habla del buen pastor, dice, mis ovejas conocen mi voz. Ante todas las voces y tanta bulla, tenemos que buscar tiempo diario en silencio. Y eso quiero enfatizar para todo el mundo. No es suficiente saber esto acá en la cabeza, tenemos que conocerlo personalmente. Una relación de oración personal con Cristo. Entonces Él ora toda la noche. Escuchen, toda la noche. Cuando se hizo día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes llamó apóstoles. Ahora lo que
vamos a darnos cuenta que en Juan capítulo 1 no llama a Pedro primero, pero Pedro siempre es puesto primero en la lista. Siempre nombrado, cuando hay una lista, es primero. Y el tema es si Pedro es primero, la primicia de Pedro. Esa es la doctrina. Y acaba de darnos la lista. Estos fueron Simón, a quien puso también el nombre de Pedro, en arameo Kefas, en griego Petros; Andrés, hermano de Simón; Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateos, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, al que llamaban el Celote; Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue quien traicionó a Jesús. ¿Quién es el primero? Simón. ¿Quién es el último? Judas Iscariote. ¿Ok? Ahora, de entre los 12, algunas veces, como dije antes, fueron revelados ciertas cosas a 3 que no. Por ejemplo, en Mateo 17, cuando Jesús lleva a Pedro, Santiago y Juan al monte de transfiguración, le dice ciertas cosas que no le dice a los 9, solo a los 3. Y eso se ve en Mateo 17 del 1 al 8 y Marcos 9, 2 al 8. La transfiguración. ¿Ya? El dogma, la primicia de Pedro, básicamente es esta, y es de fide, es parte de nuestra fe, en latín, de fide, parte de fe. Tú como católico tienes que creer esto, es revelación de Dios. ¿Y cuál es? Cristo nombró al apóstol Pedro como la cabeza visible de la iglesia, nombrándolo inmediatamente y personalmente en la primicia de su jurisdicción. Él fue líder primero. Ahora, Pedro fue primero en autoridad en medio de los apóstoles. Otra manera de decirlo. Y toda la iglesia le debe como revelación que esto es parte de la fe católica. Esto es algo que nos distingue de todas las iglesias cristianas. ¿Ok? Un argumento que esto no puede ser que Jesús quiso que su iglesia tuviese papa es que el nombre, la palabra papa, no está en la Biblia. Entonces, ¿cómo podemos nosotros católicos hablar que Jesús quiso un papa si no existe la palabra papa? Es verdad, no vas a encontrar la palabra papa, tampoco vas a encontrar la palabra Trinidad. Nunca vas a encontrar. Primero, cuando uno lee las palabras de los padres de la iglesia, primero la palabra es trios en griego y después trinitatis. Eso se desarrolló después. Pero la enseñanza, Mateo 28, 19, bauticen en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces la enseñanza está ahí, pero no el término Trinidad. La enseñanza del Papa está ahí, pero no el término Papa. ¿Ok? También no se ve la palabra encarnación, pero el Evangelio de San Juan claramente dice: el verbo se hizo carne, Dios se hizo carne. ¿Ok? Entonces, aunque el término Papa no está, igualmente como Trinidad, igualmente como encarnación, está la enseñanza. ¿Qué evidencia podemos encontrar en las Escrituras que apoya este dogma? Que Pedro fue el primero, que fue el líder entre los 12, la primicia de Pedro. ¿Qué hay? Y no quiero leer todos los textos. Anoche les dije, hay muchos textos. Anoche nomás les di algunos bocaditos. Y disculpa que hablo tan rápido, porque tengo mucho que decirles. Hay mucha evidencia. Entonces lo mejor es comprar los CDs o el DVD. Si no quieren ver mi cara, compren nomás los CDs. ¿Okay? Y ahí lo pueden escuchar lentamente, si quieren repetirlo con calma. Ok. Pedro es, ¿qué evidencia hay que Pedro es el líder de los 12?
Pedro es siempre la portavoz para los apóstoles, especialmente en momentos culminantes, importantes. Por ejemplo, en Mateo 16, cuando Jesús pregunta: ¿y quién dice la gente que yo soy? Que el Hijo del Hombre. Ellos empiezan a decir, por ejemplo, el equipo nacional. Bueno, algunos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres... Y vamos a tratar este texto después lentamente. Juan Bautista o uno de los profetas. Y Pedro habla. Pedro contesta. No consulta con nadie. No le pregunta su opinión. Él habla, inspirado por el Espíritu Santo. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Mateo 16, 16. Trataremos eso después. Después del tópico de la enseñanza sobre la excomunión, en Mateo 18, 15, es Pedro, la portavoz de los 12, que le contesta a Jesús en Mateo 18, 21. Cuando Jesús enseña sobre la necesidad de estar en alerta, vigilante, para ser fiel, Pedro habla y contesta con la siguiente respuesta, en Lucas 12, 41. Este ejemplo lo dijiste para nosotros, no más, o para nosotros, o para todos. ¿Ya? Cuando Jesús enseña acerca de su cuerpo y su sangre como comida verdadera, en Juan 6, 67, espero que le pregunta. Eso sí quiero leerlo. Juan 6, 67. Espero que le pregunta. Después que Jesús le dice, en Juan 6, 67, también ustedes quieren irse porque algunos se han ido. Y Pedro le dice, Simón le contestó, Señor, ¿a quién podremos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna. Entonces Pedro siempre es la portavoz, el que habla para todos. No consulta, habla. Pedro a menudo es la figura central que se relaciona con nuestro Señor y Salvador Jesucristo en situaciones dramáticas, tal como el caminar sobre las aguas, en Mateo 14, 28, 32. El impuesto al templo, en Mateo 17, 24 a 27. Pedro después de Jesús es la figura central. En los evangelios, cuando nombran la lista de los discípulos, Pedro es siempre el número 1, aunque no fue el primero llamado. Y hasta a veces dice, por ejemplo en Mateo capítulo 10, primero Pedro. Y a veces hasta habla de Pedro y sus compañeros, y mencionan a los compañeros. Marcos 1:36, Lucas 9:32, Marcos 16:7. Pedro es mencionado en el Nuevo Testamento 193 veces. ¿Quién cree que es segundo? Juan, 29. Pedro es nombrado 193 veces de los 12. Y en segundo puesto, Juan, 29 veces. Obviamente están empezando a darse cuenta que Pedro es el énfasis. En Hechos de los Apóstoles, el liderazgo de Pedro es reconocido de muchas maneras. Por ejemplo, Pedro es el primero que anuncia el mensaje, que predica por primera vez después que la iglesia nace en Pentecostés, en Hechos 2, 14 a 40. Pedro fue el primero a quien le fue revelado el llevar el evangelio a los gentiles, Hechos 10, 9 a 48. Y el primero que se le dio el mandato del bautismo a los gentiles en Hechos 10, 46 a 48. Pedro es la figura central. Pedro.
Ahora, quiero tratar un texto muy importante que se ha derramado mucha tinta sobre este texto. Mateo 16. Y mientras que lo estamos buscando, pero también es el único que Jesús le cambia su nombre. Ese es bíblicamente muy importante. Jacob tuvo su nombre cambiado a Israel, Abraham a Abraham. Cuando Dios cambia el nombre de alguien, no es por casualidad, es una Dios incidencia. Y solo a Pedro, a nadie más, Jesucristo le cambia el nombre. De Simón a Pedro, Kefas, en griego Petros. Y vamos a tratar el argumento ahorita principal sobre esto. Y quiero decir ahora que yo lo he encontrado, yo tengo un libro de un hermano, un evangélico que hizo su doctorado para probar que esta idea de los católicos de la autoridad de Pedro era un invento católico. Y él quiso, con todos sus documentos y estudios, probar que la primicia de Pedro era mentira. Cuando escribió y empezó a analizar y estudiar la historia, los padres de la iglesia y los padres apostólicos, el título del libro es esto: Documentos probando la autoridad del papado. Este evangélico, en otras palabras, cuando comenzó su trabajo de doctorado, fue para probar que esto era un invento. Y cuando se dio cuenta, estudiando tanta tinta escrita sobre que Pedro tiene autoridad y que el papado es de verdad, cambió el título: Documentos probando la autoridad del papado. Tengo el trabajo en Estados Unidos. Ok, ahora ya no en Estados Unidos, estoy en la selva. Me olvidaste del país donde estoy. Ok, hermanitos, vamos a ver Mateo 10, capítulo 16. Esta es una escena muy importante porque están en una parte en el Medio Oriente donde hay una piedra inmensa. Y digo inmensa. ¿Ok? ¿Qué dice? Comenzando con el versículo 13. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, y en esa región había una piedra inmensa, pero inmensa, inmensa. Entonces él quiere usar una imagen visual para probar algo. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: algunos dicen que Juan el Bautista, una buena figura. No hay un hombre más grande, nacido de mujer, según Jesús, que Juan el Bautista. Después dice, otros dicen Elías, otro gran profeta. Caramba, el hombre fue llevado al cielo, no está mala, ¿no es cierto? Fue llevado al cielo. En Segundo Reyes capítulo 2. Y otros dicen Jeremías, tampoco ni es mala decisión. Un hombre que luchó, discutió. El libro del profeta de Jeremías es llamado el profeta de lágrimas. Si te gusta llorar, lee ese profeta, Jeremías. Echa moco por todos lados. ¿Qué más dice? O dice algún otro profeta. Y ahí se está refiriéndose al profeta que habla Moisés en Deuteronomio 18, versículo 15. Y ustedes, ok, ya le han dado la opinión popular, los chismes. Y ustedes que me conocen, ustedes que han vivido conmigo, ¿quién dice que yo soy? Simón Pedro le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Mesías, el ungido. En griego, Mesías es Cristo. ¿Okay? Entonces Jesús le dijo: dichoso tú, bienaventurado tú, Pedro o Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medio humanos,
sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Pedro le ha dicho a Jesús quién él es. Ahora Jesús le va a decir quién es Pedro. Y yo te digo, tú me has dicho a mí, ahora yo te voy a decir a ti. Tú eres Pedro. Le cambió el nombre. Aunque en Juan capítulo 1 versículo 42 ya le dijo cuando por primera vez lo conoce: tú eres Simón, te llamarás Pedro. Simón significa sarmiento. ¿Sabes qué sarmiento? Es una rama que se ve mucho en las playas, en Estados Unidos, en las playas. Y es largo. Es así. A veces está así, a veces está así. Simón a veces decía cosas magníficas y a veces mete las 40. Pero en su naturaleza no es estable, no es como roca. No es muy seguro en su humanidad. Y por eso hasta van a ver que cuando Jesús hace que Pedro y él estén reconciliados, en Juan capítulo 21 del 15 al 19,